Aquí vemos algunos fósiles. El de la parte inferior, del lado derecho, es un neandertal. Como ustedes ven, ya tiene aspecto humano. De hecho, eran humanos, tenían agrupaciones, tenían una vida social, pero su lóbulo frontal prácticamente no existe, o sea, eran muy primitivos. Hoy día, en el mundo de hoy, tenemos que la principal aplicación de las mutaciones es en la salud. Así se puede hacer un análisis filogenético, sacar el DNA de un virus de influenza, por ejemplo, de la influenza tipo A, y ver cómo va mutando este virus. Así tenemos el H1N1, y ya tenemos en menos de 3 años una segunda cepa, el H3N7, y seguirán mutando. Entonces, esto se llama el análisis filogenético. En segundo lugar, la aplicación forense, que la pongo en mayúsculas. Hoy en día es posible encontrar en la escena de un crimen sangre o semen del criminal, y luego es posible hacer estudio de su genoma y ver en cuanto a un sospechoso si es o no es. La prueba de paternidad tiene una exactitud del 99.5%. Y a nivel policial, el semen, el cabello, la sangre, la orina, las heces, tienen también una especificidad muy alta. Importante, en el año 89 se estableció el proyecto Inocencia. Es todo un grupo de investigadores que han comenzado a examinar los casos de hace 20 o 30 años en que están guardados los restos de sangre, los restos de semen, y en que muchas de estas personas habían sido ya condenados a muerte por criminales. Sin embargo, hasta el año 2009, el proyecto Inocencia ha logrado demostrar en 220 casos, que es una gran cantidad, de que el culpable, entre comillas, no lo era, porque el semen que estuvo guardado durante 20 y 30 años indica que no es así. Hay un caso patético de 2 esposos condenados a muerte los dos. Al hombre lo llegaron a ejecutar, pero cuando el proyecto Inocencia entró, se demostró que él no era el asesino y la liberaron a la esposa, pero el hombre ya había sido ejecutado. Tenemos aquí un nuevo término, in vitro, significa en vidrio en el laboratorio, y el nuevo término es in silico. In silico se refiere al sílice, y el sílice es el material de los chips. Es decir, ya yo no requiero esperar 25 millones de años para ver cuánto varía el DNA mitocondrial. Hoy en día puedo meter esta información a una computadora y ver cuánto tardará en producirse una mutación con el reloj molecular del DNA mitocondrial. La investigación se llama in silico y esta disciplina se llama la bioinformática. Aquí tenemos un árbol filogenético muy interesante que habla de los idiomas. Ustedes ven en la parte inferior 4000 a.C., 2000 a.C., año 1 AD, año 2000 AD después de Cristo. Si ustedes siguen la línea, entonces se verá que la línea más larga da más variación. ¿Y cuál fue el idioma original que hablaban la mayoría de personas? Era el indoeuropeo, en la región de Mesopotamia. Y ya vemos al otro extremo cómo se ha originado el alemán, el inglés, el prusiano, el lituano, etc., ¿no? Entonces, esta evolución se va dando también conforme se va dando el desarrollo cerebral de las personas y conforme se van cruzando diferentes razas. Este árbol es muy importante. Fíjense ustedes la ubicación del latín y del griego antiguo casi en la mitad del árbol y cómo de ahí dan origen a los lenguajes modernos. Hoy en día, a partir del año 80, ha debutado la ingeniería genética. ¿En qué consiste? Tomo un gen y ese gen lo pongo en otro ser vivo. Por ejemplo, la insulina. Hasta el año 22
se descubrió recién la insulina. Y luego no había insulina suficiente, entonces ¿qué hacían? Sacaban de los páncreas de bovinos, de ovinos, pero esa insulina causaba alergias, reacciones autoinmunes. En el año 80, Jacob y Monod obtuvieron el gen de la insulina humana y lo pusieron en bacterias. Hoy en día tenemos insulina en cantidades industriales, porque la bacteria produce insulina, pero insulina humana, es lo que se llama la recombinación. En segundo lugar, vemos también las semillas que resisten la salinidad, con mejor crecimiento, pero uniformemente vulnerables. Ustedes habrán visto estos melones, estas papayas que vienen de la irrigación Majes. Estas son semillas transgénicas. Una cosa muy simple. Ustedes parten la papaya y no tienen semillas. Esto hace que dé un fruto con mayor calidad, mejor crecimiento, pero que es más vulnerable frente a cualquier peste. Los productos obtenidos por ingeniería genética ya son miles. Usted compra en la farmacia una dexametasona, una amoxicilina, compra un tinte para el pelo, compra papitas fritas con sabor a pollo a la brasa, todo ello es obtenido por ingeniería genética. La vainilla, que es una planta, ya no existe más la vainilla, hoy en día todo es ingeniería genética. De modo que, si usted come un helado, ahí está usted tomando por lo menos 3-4 productos obtenidos por ingeniería genética. Usted se toma un antibiótico, también es producido por ingeniería genética. Eso está cada vez más cerca de nosotros. Tenemos aquí antibióticos, vitaminas, sabores, como la vainilla, la fresa, el sabor de pollo a la brasa, anticuerpos monoclonales, que se están usando ampliamente contra el cáncer y la artritis, y los modernos productos transgénicos. El transgénico, el problema que tiene es que es estéril. Entonces, si yo siembro un maíz transgénico, voy a producir gran cantidad de maíz o de soya, por ejemplo. Pero cuando estos genes contaminan a otras plantas, entonces ya se vuelven estériles. Ahí está el problema. Muchos que van en esta polémica dicen, el transgénico es mejor. Claro, pues produce más. Pero ¿qué efectos tiene sobre el genoma humano? Eso nadie lo ha visto todavía. Aquí vemos un método de investigación, el famoso PCR, en el cual se toma una secuencia blanca, dice Target Sequence, se toma un primer que estimula a formar un nuevo DNA, en este caso el de color guinda, y luego se hace una amplificación. Como ven ustedes al final, se obtiene cientos del DNA nuevo. Esto se puede insertar en bacterias, y las bacterias comenzarán a producir la molécula que nosotros queremos. Igualmente aquí vemos cómo se ve los genes y donde dice Reading Frame, el marco de lectura. Entonces en la parte inferior se ven los genes en colores de una sección del DNA. Esto es bioinformática. Hoy en día en las facultades de salud debería enseñarse bioinformática en forma tan amplia como a nivel del colegio se enseña el abecedario o las tablas de multiplicar. Es básica. Aquí tenemos un banco que se llama el Gene Data Bank, banco de datos genéticos. Lo abrimos, lo administra el National Center for Biotechnology Information, el NCBI. Ustedes abren esto, como en esta dirección que está ahí, y entonces les da toda una información sobre lo que hace esa institución. Lo más importante es que una vez que nosotros hemos logrado obtener un microbio o una fruta o una planta y conocemos su genoma, entonces vamos al banco de datos electrónico que ya mencionamos, identificamos el gen y luego podemos obtener este gen mediante múltiples copias, como ya vimos en una slide anterior, y entonces podemos ir de frente al diagnóstico. Con esto se puede incrementar el potencial inmune de las células, se puede incrementar la síntesis de ácidos grasos, vitaminas, o se puede crear
microbios competitivos buenos. Por ejemplo, se demostró de que mucha gente tenía diarreas y intolerancia a la lactosa, hasta que alguien descubrió hace unos 5 años de que había gente que le pasaba esto y otros tomaban lo mismo y no les pasaba nada. Se les ocurrió ver qué bacterias tenían estos que eran inmunes en su intestino. Las aislaron y las modificaron. Y hoy en día tenemos a nuestro alcance el yogur, que se llama yogur probiótico. Entonces, yo como ABZ y tengo intolerancia, tengo gases, tengo dolores, etc. Pero si yo tomo este yogur probiótico, entonces me estoy metiendo al intestino microbios buenos. Y estos eliminan a los malos y el cuadro gastroenterológico cede. No solo se evoluciona en sentido material, sino también hay una evolución psicológica. Los hombres y las mujeres del Homo sapiens tenemos un inconsciente colectivo. Si hablamos aquí o en la China o en Indonesia, el hombre siempre tiene características masculinas. Es dominante, es gregario, busca el grupo, busca dominar. La mujer tiene características marcadamente femeninas. El orden, la limpieza, la idea perenne sobre un tema. Todo ello está también en los genes, pero que determinan el mecanismo psicológico de la evolución. Sigue la polémica creacionismo versus evolución. ¿Fue el hombre creado por Dios a su imagen y semejanza? ¿Desciende el hombre del simio? Esto es algo que todavía no se ha logrado aclarar. Sin embargo, ya en el periodo de Juan Pablo II, él era un hombre muy dedicado también a la ciencia y aceptó la teoría de la evolución, de que había cambios. Pero lo que no se ha aceptado todavía es que el hombre derive directamente del mono. Eso no se ha aceptado. Sin embargo, se acepta que la mutación del DNA da origen a nuevas especies. Existen muchas teorías que tratan de fundamentar lo contrario a la evolución. Entonces se llama el creacionismo. Este creacionismo sostiene que Dios creó a todos por igual, en contra del evolucionismo de Darwin, que dice que nos originamos a partir de ancestros comunes. Con esto terminamos esta presentación en esta primera serie sobre el DNA, la biología molecular y su impacto en la ciencia moderna.